Cuando pensamos en el ejercicio espiritual, muchos cristianos lo relacionan únicamente con orar más, leer más la Biblia o ayunar con más frecuencia. Pero ¿y si te dijera que ejercitar el espíritu no es una cuestión de cantidad, sino de realidad espiritual? En un mundo saturado de actividad religiosa, la verdadera necesidad de la Iglesia es que los hijos de Dios aprendan a ejercer el espíritu humano regenerado, no como una disciplina vacía, sino como una experiencia viva de unión con Cristo. Desde sus primeros escritos, Waxman enfatizó que la vida cristiana no consiste en comportarse mejor o adherirse a normas externas, sino en vivir desde la vida divina que ha sido implantada en nosotros por la regeneración. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 16 está escrito: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu, de que somos hijos de Dios. Aquí Pablo revela una distinción clave: tenemos un espíritu humano que ha sido hecho receptáculo del Espíritu de Dios, y la comunión con el Señor ocurre precisamente allí, en nuestro espíritu. No en la mente, ni en las emociones, sino en ese lugar profundo y oculto donde Él habita desde que nacimos de nuevo. Sin embargo, ¿por qué tantos creyentes no viven según el Espíritu? Waxman explicó que hay un gran desconocimiento entre el alma y el espíritu. Muchos viven desde la esfera del alma, emociones fluctuantes, razonamientos humanos, voluntades confundidas, sin aprender a discernir la voz del Espíritu en su interior. Hebreos capítulo 4 versículo 12 nos dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es necesario que la palabra misma nos separe interiormente, para que aprendamos a reconocer la diferencia entre lo que proviene de nuestras emociones y lo que viene del Señor. El espíritu humano es el lugar donde mora Cristo en nosotros, y por tanto, debe ser el órgano de nuestra vida espiritual. ¿Pero cómo se ejercita el espíritu? La Escritura nos da varias respuestas. Una de ellas aparece en la carta a los Efesios capítulo 6 versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Esta es una de las maneras más claras de ejercitar el Espíritu, por medio de la oración en comunión con el Espíritu de Dios. No se trata de repetir palabras vacías, sino de abrir nuestro ser interior y dejar que el Espíritu interceda en nosotros. Waxman enseñó que, muchas veces, nuestras oraciones deben pasar del alma al Espíritu. Debemos dejar de orar simplemente con nuestras necesidades, y permitir que la vida divina en nosotros tome la iniciativa. En esos momentos, oramos más allá de lo que entendemos. Nuestro espíritu comienza a vibrar con lo que agrada al Señor, y descubrimos que ya no estamos orando desde la tierra hacia el cielo, sino desde la habitación interna de Dios en nosotros. Cuando el apóstol Pablo exhorta a los creyentes en la primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 diciendo: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo, no está ofreciendo una simple descripción teórica del ser humano. Está revelando una estructura espiritual que define cómo debe ser vivida la vida cristiana. El espíritu es la parte más profunda del hombre, creada para contener y expresar a Dios. La salvación, por tanto, no consiste solo en un cambio moral o conductual, sino en una transformación desde el espíritu hacia afuera. Waxman fue claro al decir que el espíritu humano es como el santo de los santos en el antiguo tabernáculo, el lugar más sagrado donde la presencia de Dios habita, y donde el hombre puede encontrarse con él de manera íntima y directa. Por eso, ejercitar el espíritu no es algo opcional para los cristianos, sino esencial. Es el único camino para tocar la realidad espiritual, ser edificados como cuerpo de Cristo, y vivir la vida cristiana auténtica, no en esfuerzo carnal, sino en descanso espiritual. Ejercitar el espíritu es también hablar con el Señor constantemente, de forma viva y espontánea. Pablo nos dice en la carta a los Romanos capítulo 10 versículo 13, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor, será salvo. Esta salvación no es solo eterna, sino presente. Cada vez que invocamos el nombre del Señor desde lo más profundo de nuestro ser, nuestro espíritu se activa, y experimentamos una salvación fresca y continua. Waxman rescató esta práctica como una llave vital para la vida cristiana. El invocar el nombre del Señor no debe ser una rutina religiosa, sino un respirar espiritual.
Tal como el cuerpo humano necesita respirar para mantenerse vivo, el espíritu humano necesita invocar para mantenerse en comunión. Esta práctica simple pero poderosa nos saca del letargo espiritual, rompe con las distracciones del alma, y nos lleva de vuelta a la fuente de vida. Y esto nos conduce a otra forma de ejercitar el espíritu, cantar himnos espirituales con entendimiento y en comunión. La carta a los Efesios capítulo 5 versículos 18 y 19 nos exhorta: sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Cantar desde el corazón activa el espíritu. Muchos creyentes cantan solo con la mente o con la emoción, pero cuando cantamos desde lo profundo, el espíritu se enciende. Waxman enseñó que incluso una frase breve como Jesús es el Señor puede convertirse en una llama viva dentro de nosotros, si la pronunciamos desde el espíritu y no desde la costumbre. Lo importante no es la belleza del canto, sino la realidad que expresamos. Al ejercitar el espíritu cantando, no solo somos llenos de gozo, sino que abrimos espacio para que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros. El espíritu también se ejercita mediante la oración en el espíritu, no solo con palabras articuladas, sino con gemidos que no pueden expresarse. En la carta a los Romanos capítulo 8 versículo 26, el apóstol Pablo escribe: y de igual manera, el espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Esta es una obra espiritual que va más allá de la razón y del sentimiento. Es el Espíritu Santo unido a nuestro espíritu, orando en lo profundo por aquello que ni siquiera sabemos formular. Waxman afirmaba que cuando un creyente ora verdaderamente en el espíritu, hay una especie de sinergia divina en su interior. Ya no se trata de pedir cosas, sino de tocar la voluntad de Dios, de alinearse con su propósito eterno. Por eso, orar en el espíritu no siempre es hablar mucho, a veces es gemir, otras veces es guardar silencio reverente. Pero siempre es una comunión viva con el Señor desde lo más profundo del ser. Además de invocar, cantar y orar, también ejercitamos nuestro espíritu cuando leemos la palabra de Dios con un corazón abierto y expectante. No como un libro más, ni buscando solo conocimiento, sino como alimento espiritual. En la segunda carta a Timoteo capítulo 3 versículo 16 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Pero esa inspiración no puede ser captada por la mente natural ni por el alma religiosa. Solo el espíritu puede discernir lo que es del espíritu. Waxman enseñaba que antes de abrir la Biblia debemos detenernos, orar, aquietar el alma, y pedir al Señor que nos hable internamente. El resultado será una lectura viva, en la que el Espíritu Santo ilumina las Escrituras y las convierte en alimento, espada, fuego y martillo. No se trata de cuántos capítulos leemos, sino de cuánto Cristo recibimos en nuestro interior. También es fundamental entender que el ejercicio del Espíritu no puede ser desconectado del cuerpo de Cristo. Somos miembros los unos de los otros, y el fluir del Espíritu se manifiesta plenamente cuando estamos en comunión. En la primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 13, Pablo declara: porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Esto significa que no podemos ejercitar nuestro espíritu de manera aislada, como individuos independientes. Necesitamos a los hermanos. Necesitamos orar con ellos, cantar con ellos, compartir la palabra y la vida con ellos. Waxman enfatizó que en la comunión verdadera, el espíritu fluye más libremente. Cuando 2 o 3 están reunidos en su nombre, como lo expresa el Evangelio de Mateo capítulo 18 versículo 20, el Señor está en medio. Ese es el ambiente propicio para el ejercicio del espíritu, la vida de iglesia, la coinonía espiritual, la edificación mutua en amor y verdad. Cuando comenzamos a ejercitar nuestro espíritu en comunión con otros creyentes, descubrimos una dimensión más profunda del propósito de Dios, la edificación de su casa. Waxman enseñaba que la razón principal por la cual debemos ejercitar nuestro espíritu no es simplemente para crecer individualmente, sino para ser piedras vivas en la edificación del templo espiritual. En la primera carta de Pedro capítulo 2 versículo 5, leemos: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo,
para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Esta edificación no es una organización humana, ni una estructura religiosa, sino una realidad espiritual compuesta por creyentes llenos del Espíritu, funcionando cada uno conforme a la porción que ha recibido. Solo los que ejercitan su espíritu pueden discernir su lugar en el cuerpo y funcionar según la voluntad del Señor, en servicio, oración, enseñanza, profecía o ayuda. Cuando todos los miembros funcionan, Cristo es expresado en plenitud, y la Iglesia se convierte en la manifestación visible de su gloria. Sin embargo, este ejercicio espiritual exige discernimiento, porque no todo lo que parece espiritual lo es realmente. Muchas veces confundimos emociones, pensamientos o impresiones personales con la guía del Espíritu. Por eso, necesitamos una vida interior afinada, un espíritu purificado y entrenado. En la carta a los Hebreos capítulo 5 versículo 14, se dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este ejercicio no ocurre automáticamente. Requiere tiempo, silencio, obediencia y disposición para ser guiados incluso cuando no entendemos. Waxman solía decir que el alma ruidosa entorpece la voz del espíritu, mientras que el espíritu ejercitado discierne aún en medio del silencio. Así, el crecimiento espiritual no se mide por cuánto sabemos, sino por cuán sensibles somos al mover del espíritu en nosotros. El creyente que ejercita su espíritu empieza a vivir por otra fuente. Ya no depende de sus emociones, ni de sus razonamientos, ni de lo que otros piensen. Vive de Cristo, se alimenta de Cristo, sirve en Cristo y se mueve en Cristo. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo declara, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la meta final del ejercicio del Espíritu, que Cristo viva su vida en nosotros de manera práctica y visible. No buscamos una espiritualidad mística ni un sensacionalismo carismático, sino una realidad interior que transforme nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras relaciones y nuestras decisiones. Es un vivir en resurrección, donde el yo ha sido crucificado y la nueva creación comienza a manifestarse. El creyente que ejercita su espíritu empieza a vivir por otra fuente. Ya no depende de sus emociones, ni de sus razonamientos, ni de lo que otros piensen. Vive de Cristo, se alimenta de Cristo, sirve en Cristo y se mueve en Cristo. En la carta a los Gálatas capítulo 2 versículo 20, Pablo declara, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la meta final del ejercicio del Espíritu, que Cristo viva su vida en nosotros de manera práctica y visible. No buscamos una espiritualidad mística ni un sensacionalismo carismático, sino una realidad interior que transforme nuestro carácter, nuestras palabras, nuestras relaciones y nuestras decisiones. Es un vivir en resurrección, donde el yo ha sido crucificado y la nueva creación comienza a manifestarse. Concluimos recordando que ejercitar nuestro espíritu no es una opción secundaria en la vida cristiana, sino el camino esencial para conocer a Cristo, vivir a Cristo y ser hallados fieles ante Él. Un espíritu ejercitado es el canal por el cual la vida divina se expresa en nosotros, y la clave para una comunión viva, real y continua con Dios. No se trata de una técnica, sino de una rendición diaria, una búsqueda constante y una dependencia absoluta del Espíritu Santo. El Señor hoy busca creyentes que vivan por el Espíritu, que sean sensibles a su mover, obedientes a su voz y disponibles para su propósito eterno. Ora ahora al Señor, Padre, quiero conocerte en mi espíritu. Quiero vivir no por mis emociones, no por mi alma, sino por tu vida en mí. Enséñame a ejercitar mi espíritu cada día, a estar en comunión contigo, y a vivir por Cristo y para Cristo. Y si esta palabra ha edificado tu vida, compártela con un hermano o hermana en Cristo. Quizás alguien muy cerca de ti necesita volver a encender la llama del Espíritu. Que juntos podamos avanzar hacia la madurez, hacia la plenitud, hacia Cristo. Y con esto hemos finalizado con nuestro estudio de hoy. Gracias por habernos acompañado hasta aquí, en otra lección del hermano Ni. Si el contenido de este video ha sido de edificación para ti, te recomiendo que puedas compartirlo con algún hermano o hermana a fin de que puedan ser edificados también en su hombre interior. Por último, a continuación te dejo 2 sugerencias de videos con enseñanzas profundas que sin duda van a ser de mucho provecho para ti en el espíritu.
Que Dios te bendiga poderosamente y que la gracia del Señor Jesucristo sea con tu espíritu. Nos vemos, si Dios así lo permite, en nuestro próximo estudio bíblico a fin de seguir creciendo juntos en el conocimiento de nuestro bendito y amado Señor y Salvador Jesucristo, el Hijo de Dios.